En los pliegues más oscuros de la opulencia, donde el lujo y el privilegio erigen muros invisibles, se esconden secretos tan profundos, tan abismales, que la propia luz del sol parece rehuir su mera existencia. No hablamos de casas abandonadas o comunidades olvidadas por la geografía, sino de mansiones imponentes, de linajes que resplandecen en los titulares de la alta sociedad mexicana, familias cuyo nombre es sinónimo de poder, influencia y una reputación intachable. Pero bajo ese barniz de perfección, entre los jardines inmaculados y las fachadas de mármol, a veces se teje una red de depravación que el dinero y el control absoluto logran silenciar por décadas. Imaginen un ala de una de estas grandiosas residencias, cuyas ventanas, siempre cerradas con pesadas cortinas de terciopelo, nunca permiten que un rayo de sol penetre. Un lugar donde el silencio no es de paz, sino de encierro, donde los gritos se ahogan antes de nacer y el tiempo se detiene para quienes viven tras esos muros. Un rumor, un susurro apenas audible entre los viejos empleados de confianza, habla de los niños que nunca se vieron, de los parientes que vivían, recluidos por su enfermedad, de una rama del árbol genealógico que nunca floreció a la vista de todos. Es una perturbación, una anomalía en la perfecta simetría del poder. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia de hoy no es una leyenda urbana, no es un cuento de terror para la fogata. Es la crónica desgarradora de cómo la élite, aquellos que dictan las normas y manejan los hilos de nuestro país, también pueden ser los guardianes de los secretos más oscuros, secretos que, por su propia naturaleza, son una afrenta a la humanidad y a la inocencia. Nos adentraremos en el corazón del poder para desenterrar una verdad incómoda: el incesto, la perversión más íntima, no es exclusiva de los márgenes de la sociedad. A veces, se cultiva en el seno de las familias más influyentes, protegido por el dinero, el miedo y una red de complicidad que se extiende hasta las más altas esferas. Si crees que es necesario sacar estas historias a la luz, que la verdad, por más dolorosa que sea, es nuestra única defensa, suscríbete ahora a Realidad Prohibida. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y comparte este video, porque cuando el mundo calla, nosotros hablamos. Y créanme, esta es una historia que duele. Es una historia que te robará el sueño y te hará cuestionar la naturaleza misma del poder. Nuestra inmersión en el corazón de esta oscuridad protegida por el dinero y la influencia comienza en 2017. En ese año, el doctor Esteban Torres, un joven y brillante médico genetista recién llegado a la Ciudad de México, con un idealismo tan potente como su conocimiento científico, fue contratado por una de las fundaciones filantrópicas más prestigiosas del país, ligada a la poderosa familia Montes de Oca. Su misión era investigar enfermedades raras y ofrecer asesoramiento genético gratuito a comunidades desfavorecidas. Una tarea noble y desinteresada, aparentemente. Esteban, de apenas 30 años, con una mente ágil y una ética inquebrantable, se había formado en las mejores universidades del extranjero. Su motivación no era la fama ni el dinero, sino una profunda creencia en el poder de la ciencia para aliviar el sufrimiento humano. Veía la genética como una clave para desentrañar misterios, para comprender por qué algunas vidas se veían tan brutalmente afectadas por padecimientos inexplicables. Su llegada a la capital mexicana, con su dinamismo y sus contrastes abismales, fue emocionante para él. Un nuevo campo para aplicar sus conocimientos.
¿Cómo iba a saber que su búsqueda de la verdad lo llevaría no a las comunidades más pobres, sino a los más altos estratos del poder? El doctor Torres, en su afán por establecer lazos y comprender las prioridades de la Fundación, solicitó acceso a sus archivos históricos. Quería entender qué tipo de enfermedades genéticas prevalecían en las familias que la Fundación había apoyado a lo largo de las décadas. Entre los expedientes meticulosamente ordenados en una bóveda climatizada, encontró una anomalía que le heló la sangre. Había una sección dedicada a casos especiales, confidencialidad extrema, sin nombres de familias, solo códigos. Uno de ellos, el caso Alfa, se refería a una serie de registros médicos que se extendían por más de 40 años, con diagnósticos recurrentes de enfermedades genéticas extremadamente raras. Porfiria congénita eritropoyética, enfermedad de Günther, con sus características pieles fotosensibles, anemia severa y orina rojiza, displasia ectodérmica, que afectaba el cabello, los dientes y las uñas. Y, lo más preocupante, un patrón de trastornos neurológicos progresivos y deformidades óseas que no encajaban en ninguna de las enfermedades conocidas en la población general. Los pacientes no eran de ninguna comunidad rural. La dirección asociada era la de una de las mansiones más antiguas y exclusivas de la familia Montes de Oca, una propiedad histórica en el centro de la ciudad, conocida por su hermetismo. Los informes médicos, aunque escritos con una burocracia fría y científica, estaban incompletos. Faltaban datos cruciales sobre el historial familiar. Se mencionaban internamientos discretos, tratamientos en el extranjero y pacientes que nunca salían a la luz. Esteban intentó acceder a los nombres completos, a los árboles genealógicos. Fue ahí donde se topó con el primer muro. La asistente de la fundación, una mujer de expresión pétrea, le informó con una sonrisa forzada: «Doctor, esos son casos de máxima confidencialidad. Son de la propia familia fundadora, problemas muy delicados de salud que ellos manejan con la mayor discreción. Es mejor no indagar más. Su trabajo es con las comunidades externas». Pero para Esteban, el hermetismo y la falta de información eran precisamente las señales de que algo estaba mal. ¿Por qué tanto secreto alrededor de una enfermedad? ¿Por qué la ausencia de registros genealógicos detallados en una familia que se enorgullecía de su linaje? La anomalía genética y la anomalía social se cruzaban en un punto. Su curiosidad profesional se convirtió en una obsesión. Empezó a indagar por su cuenta, discretamente. Consultó bases de datos genéticas internacionales, buscando patrones de enfermedades raras asociadas a la consanguinidad. Los síntomas descritos en los expedientes de Montes de Oca encajaban dolorosamente con los de descendientes de uniones incestuosas. Esteban intentó contactar a la doctora Elisa del Río, la médico de cabecera de la familia Montes de Oca, cuyo nombre aparecía en varios de los reportes. La doctora del Río, una mujer mayor y de semblante cansado, se negó a reunirse con él, limitándose a decir en una breve llamada telefónica: «Joven, hay cosas que es mejor no remover. La familia Montes de Oca es intocable. Ellos tienen sus propias reglas. Lo que sucede dentro de esas paredes es asunto suyo. Es un pacto de silencio, y yo lo he mantenido por décadas. Hágame un favor y déjelo ir». Sus palabras eran una advertencia, una amenaza velada. Pero el doctor Torres no podía ignorar lo que había descubierto. No supo explicarlo entonces, pero algo en el tono de la doctora del Río, en el peso de ese pacto de silencio,
le confirmó que no se trataba solo de privacidad. Se trataba de algo mucho más oscuro. Su siguiente paso fue ir a la mansión de los Montes de Oca, sin cita previa, con la excusa de entregar unos documentos. Tocó la pesada puerta de madera maciza, ornamentada con escudos antiguos. El imponente mayordomo, de rostro inexpresivo, lo recibió con una frialdad cortés. El señor Montes de Oca no recibe visitas sin cita, doctor, y menos de usted. Esteban insistió, intentando ver a la matriarca, doña Elena. El mayordomo lo despidió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nadie en esta casa está enfermo. Aquí todo está en perfecto orden. Por favor, retírese. Pero Esteban no se fue. Se quedó unos minutos, observando el silencio de las ventanas, la ausencia de movimiento. Sabía que bajo esa perfección, algo siniestro se ocultaba. Y su instinto le decía que lo que encontraría detrás de esos muros no solo era un secreto médico. La esperaba el rostro de una tragedia que llevaba gestándose por generaciones, protegida por un poder que se creía invulnerable. La perseverancia, a veces rayana en la imprudencia, del doctor. Esteban Torres finalmente dio frutos, pero de la manera más inesperada y perturbadora. No fue la doctora del Río quien se dio, sino un jardinero ya anciano, que había trabajado para la familia Montes de Oca durante más de 50 años. Lo encontró en un parque cercano, al que solía ir a leer el periódico. El viejo, con una mirada cansada y una mano temblorosa, le entregó una llave oxidada envuelta en un pañuelo sucio. Para la puerta de servicio del ala este, doctor. La ventana que da al jardín trasero está rota. Yo ya estoy viejo. No puedo con esto, pero no merecen vivir así. Vaya, y que Dios lo proteja. El jardinero se levantó y se fue sin decir una palabra más, dejando a Esteban con la llave y una mezcla de pavor y adrenalina. Esa misma noche, bajo el manto de una luna pálida, Esteban se acercó a la mansión. Evitó las cámaras de seguridad y se deslizó por el jardín trasero, encontrando la ventana que el jardinero había mencionado, cubierta por densos arbustos. El vidrio estaba efectivamente rajado, lo suficiente como para poder abrir el seguro. Con la llave en mano, temblorosa, abrió la puerta de servicio. El aire dentro del ala este de la mansión era denso, pesado, con un olor peculiar a humedad, a orina rancia y a algo indefinible, dulzón y nauseabundo, una mezcla de enfermedad y abandono. La oscuridad era casi total, apenas rota por una mínima luz que se filtraba por las rendijas de las cortinas, creando un ambiente fantasmal. Lo que Esteban vio al encender su linterna de mano fue un golpe en el estómago, un ataque directo a todos sus sentidos, una visión que lo perseguiría por el resto de su vida. El mobiliario era de lujo, antiguo, pero cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, como un museo olvidado. En medio de esa opulencia decadente, vivían 3 figuras. La primera era una mujer joven de unos 25 años, acurrucada en un sillón Luis XV descolorido. Su piel era de un blanco lechoso y brillante, casi traslúcida, cubierta de ampollas y úlceras abiertas, especialmente en las zonas expuestas a cualquier mínima luz, producto de una fotosensibilidad extrema. Su cabello era ralo, y sus encías, de un rojo violáceo, mostraban dientes pequeños y deformes, teñidos de un color parduzco. Sus ojos, sensibles a la luz de la linterna, se escondieron bajo unos párpados enrojecidos. El diagnóstico clínico, frío y preciso, que Esteban ya preveía: porfiria congénita eritropoyética,
La enfermedad de los vampiros. Una condición genética autosómica recesiva, extremadamente rara, que hace que el cuerpo no produzca correctamente la hemoglobina, acumulando porfirinas en el cuerpo. Esta enfermedad se agrava severamente con la exposición a la luz solar. Junto a ella, en el suelo, había un joven, tal vez de 18 años. Estaba desnudo de la cintura para arriba, su torso cubierto de un vello fino y escaso. Su piel era escamosa en algunas zonas, y sus uñas, gruesas y deformes, parecían garras. Lo más impactante eran sus dedos, de manos y pies, cortos y fusionados, y sus facciones faciales. Una nariz ancha, una frente prominente y una boca pequeña. Esteban reconoció los síntomas de la displasia ectodérmica anhidrótica, otra enfermedad genética rara que afecta la piel, el cabello, las uñas y los dientes. Pero lo más devastador era su comportamiento. Estaba balanceándose de adelante hacia atrás, emitiendo un sonido gutural, repetitivo, sin sentido. No respondía a la voz de Esteban. Sus ojos, casi ciegos, estaban fijos en un punto invisible. Era un caso severo de retraso mental profundo y un cuadro de autismo atípico inducido por la privación extrema. Ambos cuerpos, aunque de alta sociedad, estaban en un estado de desnutrición que rivalizaba con los casos más severos que Esteban había visto en poblaciones rurales. Evidencia de que, a pesar de la riqueza, la atención era negligente. Sus uñas, largas y sucias, parecían haber sido utilizadas para rascarse las llagas, y su piel mostraba las marcas de autolesiones, un síntoma de su desesperación y frustración. En un rincón más oscuro, casi oculto detrás de una chimenea de mármol, yacía una figura inmóvil. Era un hombre anciano, demacrado, con el rostro cubierto por una barba blanca y sucia. Sus ojos, aunque abiertos, no parecían registrar nada. Su boca, abierta, revelaba una lengua grande y bífida. Sus extremidades, torcidas y contraídas, eran evidencia de una degeneración neurológica avanzada. El olor a decúbito y a heces era nauseabundo a su alrededor. Este hombre era el patriarca del ala este, un primo de la familia principal, que había sido recluido aquí desde hacía décadas. El secreto del que hablaba el jardinero. Su estado era vegetativo, una vida sin vida, un cuerpo mantenido en las sombras por el bien de una reputación. Las paredes de la habitación estaban manchadas con excrementos y grafitis incomprensibles, arañazos profundos que hablaban de una desesperación silenciosa. El contraste entre el lujo decadente del entorno y la barbarie de la existencia de estas personas era abrumador. Muebles cubiertos de seda y polvo, jarrones de porcelana rotos, lámparas de araña que colgaban ominosamente sobre la miseria humana. ¿Cómo se llega a ese punto de degradación en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de México? ¿Cómo es que el dinero, que podría haberles dado los mejores tratamientos, los condenó a este infierno? Es una pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie. La doctora Elisa del Río, cuya presencia fantasmal se cernía sobre el ala este, era quien firmaba los reportes, quien medicaba, quien era cómplice de este encierro. Sus medicamentos, Esteban lo vería después, eran solo paliativos o sedantes, no una cura. Estos seres humanos, estos parientes de la élite, no conocían el mundo exterior. Su único entretenimiento, como describiría Esteban en su informe preliminar, era juego estereotipado repetitivo, apilar objetos en el suelo, mecerse. Un síntoma de severa deprivación sensorial y afectiva, sumado a las propias afecciones cognitivas. Pero para ellos, esa existencia era simplemente su vida. La dinámica familiar era casi inexistente.
Los cuidadores eran sirvientes, pagados con sumas exorbitantes para mantener el secreto, para nunca cruzar el umbral del ala principal, para ser sordos y ciegos. La comunicación entre las víctimas era a través de ruidos guturales, gemidos o movimientos estereotipados. Era un mundo aparte, una burbuja de oscuridad dentro de una burbuja de luz. Una jaula dorada que era más cruel que cualquier prisión de barrotes. Y lo que Esteban encontró en ese sótano, la verdad detrás de las enfermedades genéticas, cambiaría las reglas del juego. No era solo un problema de salud, era una trama de incesto, poder y secretos. Para entender la raíz de este silencio que había florecido en la oscuridad del lujo y la influencia, debemos retroceder a principios del siglo XX, cuando la dinastía Montes de Oca estaba consolidando su fortuna a través de la minería y los bienes raíces. La familia, obsesionada con la pureza de su linaje y la preservación de su fortuna intacta, practicaba desde hacía generaciones una endogamia social y económica. Los matrimonios se concertaban entre primos, entre miembros de la misma élite cerrada. Una práctica común en la época para consolidar el poder y evitar la dispersión del patrimonio. Sin embargo, en la década de 1940, un evento traumático sacudió los cimientos de la familia. Un escándalo que amenazó con destruir su impecable reputación. La matriarca de entonces, una mujer de hierro llamada Doña Isabel, tuvo una hija, Elena, que nació con graves deformidades físicas y un severo retraso mental. En una época donde las discapacidades eran vistas como una vergüenza familiar y un castigo divino, Doña Isabel, en lugar de buscar ayuda externa, tomó una decisión draconiana. Elena sería escondida. Viviría en un ala separada de la mansión, alejada de la sociedad, de los ojos curiosos. Se inventó una historia de una enfermedad contagiosa incurable para justificar su reclusión. Pero la tragedia no terminó ahí. Para asegurar que el problema genético no se revelara y para mantener el control sobre la fortuna familiar, Doña Isabel tomó una decisión aún más siniestra. Elena, a pesar de su condición, era una mujer fértil. En lugar de permitir que se mezclara con la población o que su condición se hiciera pública, y para preservar la pureza de la sangre, se arregló una unión secreta. Su propio primo hermano, un joven con dificultades cognitivas menores y también de sangre Montes de Oca, fue confinado al ala este bajo el pretexto de una enfermedad mental. De esta unión prohibida, nacieron 3 hijos en las décadas siguientes. 2 de ellos, los jóvenes que Esteban encontró, presentaban graves deformidades y enfermedades genéticas raras, combinaciones recesivas que se habían acumulado de forma devastadora. El tercer hijo, el hombre anciano en estado vegetativo, fue la primera muestra de cómo la consanguinidad extrema y el incesto directo estaban pudriendo el linaje. Estas uniones incestuosas se mantuvieron en secreto por 4 generaciones. Una cadena de nacimientos con graves problemas de salud, ocultos bajo el pretexto de enfermedades raras y discreción familiar. ¿Pudo la obsesión por la pureza de la sangre justificar tal crueldad? Es una pregunta que nos atormenta al observar esta historia. El secreto se mantuvo durante décadas, gracias al inmenso poder y la influencia de la familia Montes de Oca. Su fortuna les permitía comprar el silencio. Los médicos que atendían a los enfermos del ala este eran hombres y mujeres pagados con sumas exorbitantes, cuya lealtad se compraba con una vida de lujo y seguridad para sus propias familias. La doctora Elisa del Río, quien había heredado el cuidado de estos parientes, era un ejemplo de ello. Había sido testigo de la degradación,
pero su juramento al secreto y el miedo a las represalias de la familia eran más fuertes que su ética. Los sirvientes que trabajaban en esa ala eran rotados constantemente, con contratos de confidencialidad férreos y amenazas implícitas de destrucción si hablaban. Sus familias serían arruinadas. Los vecinos de la exclusiva zona, aunque a veces escuchaban ruidos extraños o veían las sombras de figuras en las ventanas de reojo, preferían ignorar. La familia Montes de Oca era intocable. Los Montes de Oca hacen lo que quieren. Mejor no meterse en sus asuntos. Tienen abogados que pueden desaparecerte en un instante, comentó un ex chofer de la familia, quien accedió a hablar con nosotros bajo anonimato total. Se decía que tenían un ala para los malos de la familia, los que nacían rotos. Nadie preguntaba más. La policía local, los funcionarios municipales, incluso algunos jueces, estaban en la nómina de la familia, o al menos, bajo su influencia. ¿Miedo o complicidad? ¿Dónde termina una y empieza la otra? Es una pregunta que esa comunidad, y quizás nosotros mismos, nunca nos hemos atrevido a responder con honestidad. El dinero no solo compraba el silencio, compraba la ceguera de la ley, la amnesia de la sociedad. Este nivel de control era casi absoluto. Los intentos anteriores de investigación, si los hubo, se habían desvanecido sin dejar rastro, aplastados por la maquinaria de poder de los Montes de Oca. Nadie sabía que la intervención de Esteban Torres, el joven genetista idealista, sería la primera grieta real en esa fortaleza de secretos. Y lo que sucedería después, una vez que la verdad comenzara a ser irrefutable, sería una batalla que sacudiría los cimientos de la élite mexicana. La lucha de Esteban Torres para conseguir ayuda oficial fue, como era de esperarse, una odisea de frustración y desesperación. Sus informes preliminares, cargados de terminología genética y descripciones clínicas, fueron desestimados por las autoridades del DIF y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. «Doctor, son casos médicos, no un asunto judicial», le decían. ¿Tiene pruebas de maltrato? ¿De tortura? Los reportes indican que se les está medicando. El hecho de que la familia Montes de Oca fuera la implicada creaba un muro impenetrable. Las puertas se cerraban, las llamadas no eran devueltas. Esteban era recibido con sonrisas condescendientes o miradas de advertencia. Recibió amenazas veladas. Su visa de trabajo podría ser revocada. Su reputación profesional destruida. Es una familia muy influyente, doctor. No le conviene meterse con ellos. Podría perderlo todo, le advirtió un contacto en el Ministerio Público, con una sinceridad que solo el miedo puede inspirar. La burocracia era un laberinto diseñado para proteger a los poderosos. Sus colegas de la Fundación Filantrópica lo marginaron, tildándolo de excéntrico o paranoico. Esteban se sintió solo, desesperado. ¿Cómo enfrentar el poder de una dinastía con solo la verdad en la mano? ¿Cómo romper un pacto de silencio tejido con hilos de dinero y miedo? Era una batalla de David contra Goliat. Pero el Goliat tenía más que una onda. La única vía fue recurrir a la prensa internacional y a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con sede fuera de México. Aquellas que no podían ser silenciadas o compradas tan fácilmente. Esteban contactó a reporteros de investigación del New York Times y a Amnistía Internacional. Les proporcionó sus informes, sus fotografías clandestinas y el testimonio del anciano jardinero, quien, antes de morir, había dejado una carta grabada para Esteban, describiendo décadas de encierro y negligencia. La historia era explosiva, incesto y abuso en el seno de la élite mexicana. La presión internacional
fue el catalizador que rompió el muro. El gobierno mexicano, sensible a la imagen del país en el extranjero, no tuvo más opción que actuar. Una orden de cateo y rescate fue emitida, no por la Fiscalía local, sino por una agencia federal con injerencia en derechos humanos, para evitar filtraciones y corrupción. El día del rescate, un convoy de vehículos discretos, liderado por agentes federales y personal médico especializado y de derechos humanos, irrumpió en la mansión Montes de Oca. No hubo sirenas ni confrontaciones públicas. Todo se manejó con la máxima discreción para evitar un escándalo aún mayor. La resistencia no fue violenta, sino de otra índole. Doña Elena Montes de Oca, la matriarca actual, una mujer de 80 años de una elegancia implacable, los recibió en el ala principal con una sonrisa glacial. No sé de qué hablan. Aquí no hay nadie enfermo. Mi familia es honorable. Esto es un ataque a nuestra privacidad. Pero cuando los agentes federales, con la orden en mano, forzaron el acceso al ala este, la fachada se desmoronó. El olor a putrefacción y enfermedad fue la primera bofetada. Las tres víctimas, el hombre anciano, la mujer joven y el adolescente, estaban en su estado habitual de languidez. Su reacción al ver las luces y las figuras fue de puro terror. La mujer joven, que era el nexo genético de 2 generaciones de incesto, se acurrucó, emitiendo un gemido agudo. Sus ojos fotosensibles se cerraron con fuerza. El adolescente, en su autismo, simplemente se balanceaba más rápido, su rostro distorsionado por la angustia. El anciano, en su estado vegetativo, no reaccionó. No hubo gritos de batalla, solo el sonido de las cámaras fotografiando la evidencia y las voces calmadas de los médicos intentando comunicarse con seres que apenas comprendían el lenguaje. El informe oficial de la Procuraduría General de la República, clasificado como ultrasecreto, pero al que Realidad Prohibida tuvo acceso por fuentes confiables, resumió la operación con una frialdad escalofriante. Operativo de rescate ejecutado el fecha, en propiedad de la familia Montes de Oca. Se localizan 3 individuos con severas discapacidades físicas y cognitivas, en condiciones de extrema negligencia y privación sensorial. Diagnóstico preliminar: enfermedades genéticas raras compatibles con consanguinidad severa. Se inician procesos legales contra doña Elena Montes de Oca por abandono de persona, omisión de cuidados y crímenes contra la salud pública. Los individuos serán trasladados a centros médicos especializados para su evaluación y tratamiento urgente. Caso bajo investigación federal por posible ocultamiento de delito y obstrucción de la justicia por parte de autoridades locales. El doctor Esteban Torres, al ver a los 3 ser sacados en camillas, envueltos en mantas limpias que contrastaban brutalmente con su piel enferma, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Había abierto la jaula. Pero ¿podrían esas almas, tan dañadas, volver alguna vez a ser libres? Era el fin de un encierro de décadas, pero el inicio de un camino incierto hacia la sanación. Un camino que probaría si el espíritu humano, incluso roto hasta la médula, podía volver a encontrar la luz. El largo camino de sanación para las víctimas de la familia Montes de Oca fue una odisea que desafió toda expectativa. Un testamento a la fragilidad y, a la vez, a la increíble resistencia del espíritu humano. Las primeras semanas en el Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de México fueron un torbellino de diagnósticos, tratamientos intensivos y una confrontación constante con un mundo que les era completamente ajeno. La mujer joven, a quien los médicos bautizaron provisionalmente como Luna, por su extrema sensibilidad a la luz,
Presentaba un cuadro de porfiria congénita eritropoyética tan avanzado que sus tejidos sufrían una necrosis constante. Su piel, de un blanco fantasmal, era una red de cicatrices y úlceras abiertas. El adolescente, a quien llamaron Silas, por su mutismo y aislamiento, mostraba un grave retraso psicomotor y cognitivo, compatible con una displasia ectodérmica severa, raquitismo y desnutrición crónica que había afectado su desarrollo cerebral. El anciano, Apolo, estaba en un estado vegetativo persistente, sus órganos colapsando lentamente debido a décadas de negligencia y una condición neurológica degenerativa terminal. Los diagnósticos médicos, fríos y precisos, desvelaban la magnitud del daño. Paciente Luna, anemia hemolítica crónica severa, hepatoesplenomegalia, hipertrofia facial, deformidades dentales y esqueléticas, porfirinas acumuladas en tejidos y orina. Pronóstico: vida comprometida a corto y mediano plazo sin trasplante de médula ósea. Paciente Silas, retraso global del desarrollo severo, microcefalia secundaria, displasia ósea, hipoplasia dental, autismo atípico grave, mutismo. Pronóstico: requiere apoyo vital de por vida y terapia intensiva multidisciplinaria. Paciente Apolo, estado vegetativo persistente, falla orgánica múltiple, encefalopatía anóxica. Pronóstico: mal, esperanza de vida de semanas a meses. Estos términos clínicos ocultaban la tragedia de vidas que no habían conocido nada más que la oscuridad y el abandono. Cuerpos que habían sido deformados por una herencia de incesto y mentes que se habían marchitado sin estímulos. Los niños no conocían los juguetes. Su único entretenimiento había sido apilar piedras en el patio o rascarse sus propias llagas. Un informe posterior de la psicóloga infantil describiría este comportamiento como juego estereotipado repetitivo, autoestimulación compulsiva, un síntoma inequívoco de severa deprivación sensorial y afectiva, sumado a las propias afecciones cognitivas. Pero para ellos, hasta hace poco, era simplemente su vida. La adaptación al hospital fue brutal. El contacto con el agua y el jabón era traumático para Luna, cuyas heridas se irritaban con el roce. Silas reaccionaba con ataques de pánico ante el ruido y las luces, golpeándose la cabeza contra la cama o las paredes. Apolo simplemente yacía, un bulto inerte. La comida, nutritiva y variada, era rechazada. Sus sistemas digestivos, acostumbrados a una dieta monótona y deficiente, no la toleraban bien. Las enfermeras tenían que alimentarlos por sondas. Los primeros días fueron de pura supervivencia, de estabilizar sus funciones vitales. ¿Cómo se reconstruye un ser humano desde cero, cuando su base misma ha sido corrompida y destruida por décadas de encierro y una carga genética devastadora? La pregunta inevitable es: ¿existe realmente una cura para un alma tan fragmentada? Los pequeños milagros llegaron de la mano de nuevos héroes, personas cuya humanidad y dedicación trascendieron los límites de la ciencia. La doctora Sofía Rivas, una psiquiatra infantil con experiencia en trauma extremo, fue asignada a Silas. Con una paciencia infinita, pasaba horas en su habitación, sentada en silencio, dibujando, cantando suavemente. Después de 3 meses, Silas, que solo había emitido gemidos, estiró un dedo tembloroso y tocó el dibujo de un gato que la doctora Rivas había hecho. Fue el primer acto de conexión consciente. Semanas después, en una sesión de musicoterapia, una melodía suave de flauta provocó una reacción inesperada. Silas soltó un murmullo. Apenas un «mmm», pero era un sonido voluntario, una vocalización con intención.
La primera sonrisa genuina de Luna ocurrió cuando una enfermera le mostró un pequeño osito de peluche, una sonrisa frágil, casi dolorosa, pero una sonrisa. Su piel aún estaba enferma, pero el afecto la estaba suavizando. Estas pequeñas victorias eran celebradas por todo el personal, como si fueran la cura del cáncer. Porque en un contexto tan desolador, cada progreso era una prueba de la resiliencia del espíritu. El doctor Torres, aunque genetista, se involucró personalmente, visitando a los pacientes, trayéndoles pequeñas cosas que los estimularan. Se sentía responsable de haberlos encontrado. El doctor Ricardo Beltrán, un pediatra del desarrollo, trabajó incansablemente con Silas, ideando terapias que combinaban estimulación sensorial, fisioterapia y comunicación aumentativa. Fue él quien, tras un año de esfuerzo, logró que Silas, utilizando un comunicador de pictogramas, señalara agua. Una palabra, un concepto, una pequeña victoria. La señora Martha López, una enfermera de cuidados paliativos, se dedicó a Luna, protegiéndola de la luz, curando sus heridas y hablándole sin cesar, aunque Luna apenas respondía. Fue ella quien descubrió que Luna reaccionaba a la música clásica, cerrando los ojos con una expresión de placidez. Estas personas, estos nuevos héroes, no buscaban reconocimiento. Su motivación era el amor incondicional por la vida, la convicción de que cada ser humano merece dignidad y una oportunidad de sanar. Pero la sanación no era lineal. La sombra del pasado era larga y persistente. Silas tenía recaídas. Noches de pesadillas en las que se despertaba gritando, golpeándose la cabeza, regresando a su mutismo. Era el trauma del encierro, de los juegos oscuros que no podía verbalizar. Los terapeutas lo llamaban flashbacks sensoriales, momentos en los que su cerebro revivía el horror a través de olores o sonidos. Luna, a pesar de los avances médicos y las cremas especiales, sufría de constantes infecciones cutáneas y un dolor crónico. Su condición genética era terminal, y la esperanza de un trasplante de médula que podría alargar su vida era mínima debido a la dificultad de encontrar un donante compatible con su carga genética tan singular. La pregunta inevitable era: ¿hasta dónde puede la ciencia compensar las décadas de negligencia y el daño genético de generaciones de incesto? Era una lucha constante contra el cuerpo y la mente, una carrera contra el tiempo. Los momentos de progreso eran celebrados, pero la realidad, como siempre, era mucho más cruda. Apolo, el patriarca anciano, falleció a los 3 meses de su rescate. Su cuerpo, demasiado deteriorado por las enfermedades y la negligencia, simplemente se rindió. Su muerte, aunque esperada, fue un recordatorio sombrío de la magnitud de la tragedia. Fue el final de una línea de sufrimiento, pero también el testimonio silente de un horror. Mientras tanto, el destino de los guardianes del secreto se resolvía en los tribunales. Doña Elena Montes de Oca, la matriarca, fue sometida a un juicio que acaparó los titulares nacionales e internacionales. La defensa, con un equipo de los abogados más caros del país, intentó argumentar demencia senil, falta de conocimiento, o que las víctimas eran casos médicos irrecuperables, que la familia intentaba proteger discretamente. Intentaron desvirtuar los testimonios de Esteban y de la doctora del Río, quien finalmente, antes de morir, había dejado una confesión detallada que exoneraba a Esteban y condenaba a la familia, así como los informes de los sirvientes, quienes también se atrevieron a hablar tras la protección de las autoridades.
Pero las pruebas forenses de los expertos en genética, las fotografías del ala este y la contundencia de los diagnósticos fueron irrefutables. Doña Elena fue declarada culpable de abandono de persona con resultado de graves lesiones, omisión de cuidados y obstrucción de la justicia. Su influencia logró que la pena no fuera de cárcel, sino de arresto domiciliario perpetuo bajo supervisión electrónica y una multa histórica de cientos de millones de dólares, que sería destinada a un fondo para víctimas de abuso intrafamiliar. Los otros miembros de la familia que se beneficiaban de ese silencio, aunque no directamente implicados en el cuidado de las víctimas, tuvieron que hacer contribuciones económicas masivas a la fundación del Dr. Torres y otras ONG. El dinero, que había sido el arma de su silencio, ahora sería su castigo. Doña Elena murió 2 años después. Una anciana solitaria y despreciada por la misma sociedad que antes la reverenciaba. Su orgullo, su única posesión intacta, se desmoronó antes que su cuerpo. El presente para Luna y Silas es una mezcla agridulce de logros y desafíos permanentes. Luna, a sus 28 años, vive en una casa de cuidados especializados, adaptada a su extrema fotosensibilidad. Su vida se desarrolla en el penumbra controlada, pero con la dignidad que nunca conoció. Ha desarrollado una comunicación a través de símbolos y música. Y su rostro, aunque marcado por la enfermedad, a veces se ilumina con una sonrisa que conmueve a todos. El trasplante de médula no fue posible, y su condición sigue siendo terminal. Pero su calidad de vida ha mejorado exponencialmente. Silas, a sus 22 años, ha logrado avances asombrosos. Vive en un centro de vida asistida, donde recibe terapia constante. Ha aprendido a comunicarse con oraciones cortas, a realizar tareas básicas de autocuidado y a interactuar con otras personas con discapacidades. Su autismo y su retraso cognitivo persisten, pero ha encontrado alegría en la música y en las pequeñas rutinas. El Dr. Esteban Torres los visita regularmente, un vínculo de humanidad que se ha forjado en la adversidad. Sus vidas son un testimonio de la devastación del incesto y la negligencia, pero también de la inquebrantable búsqueda de la dignidad humana. Las cicatrices permanecen, profundas e imborrables. Pero el sol, aunque no pueda tocar su piel, ha tocado su alma. La pregunta inevitable es, ¿cuántas otras familias de élite en México y en el mundo mantienen secretos similares, protegidos por el mismo manto de poder y dinero? ¿Cuántas historias de horror se pudren tras las fachadas de la opulencia, esperando ser desenterradas? Porque el silencio también es una forma de complicidad, una cadena invisible que ata a las víctimas. La historia de Luna y Silas, de la familia Montes de Oca, nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces, se sientan a la mesa con nosotros, adornados con títulos y fortuna. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas puertas cerradas hay en nuestro propio vecindario, en las mansiones que admiramos, en las cumbres del poder? ¿Cuántos silencios estamos dispuestos a tolerar, a mirar a otro lado por miedo, por conveniencia, por respeto a una supuesta privacidad que enmascara el crimen? La justicia, aunque lenta, a veces llega, pero las cicatrices de la inocencia perdida son permanentes. Es una historia que duele, pero que necesita ser contada, para que las sombras del privilegio no sigan ocultando las verdades más aberrantes. La realidad, como siempre, era mucho más cruda. Aquí, en Realidad Prohibida, seguiremos abriendo puertas que otros prefieren mantener cerradas,
desenterrando las verdades más incómodas. Porque el silencio nunca es la respuesta. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad, una vez más, superará la ficción y donde buscaremos, juntos, encender una luz en la oscuridad.